Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este espacio en el cual estamos estudiando la palabra de Dios, este espacio que se titula El Mundo de Hoy. Y bueno, quiero invitarte para que me acompañes a través del estudio de este tema, específicamente a través del estudio de una parábola tan hermosa que ha sido inspiración para grandes obras, no solamente en cuestiones de la iglesia, sino también el arte en sus diferentes expresiones, como es la del hijo pródigo. Y a través de esta vamos a ver cómo podemos encontrar en la escritura las características, los retos que enfrenta el mundo de nuestros tiempos. Quiero invitarte especialmente el día de hoy a hacer un recorrido por la gente, aquellas características generales que rodeaban a las personas a las cuales fue dirigida de manera original esta parábola. Encontrarás que las características espirituales, las características personales se identifican también con nuestros tiempos. Así que sin más preámbulo, te invito a quedarte con nosotros, a que te detengas un momento, te sientes un momento y estudiemos juntos la palabra del Señor. Así que comenzamos. Una vez más, bienvenido y quiero invitarte a que juntos vayamos a la escritura. Esta parábola la encontramos en varios de los evangelios, pero vamos a leer nosotros vamos a centrarnos en la lectura en el evangelio de Lucas. Y antes de entrarnos a leer en sí de lo que se trata esta historia o esta parábola, vamos a ver el contexto que nos ayuda a identificar a la gente que rodeaba precisamente a los que fue dirigido, esta parábola. Así que vamos a leer Lucas 1, del 1 al 3, y quiero compartírtelo para que lo tengas ahí y lo leas junto conmigo. Vamos a leer esta escritura. Dice la palabra de nuestro Dios, Lucas 1, del 1 al 3, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo. Muy bien, pues ya hemos leído estos versículos de la Biblia y vamos a ver ahora a continuación lo que podemos encontrar al respecto de la gente. Sin duda, la gente se adapta, cambia a lo largo de la historia de acuerdo al mismo contexto en el que está viviendo. Sin embargo, hay cosas que trascienden a la mente y al corazón, las cuales solamente se manifiestan de diferentes formas a través de los tiempos y a través de las etapas de la historia del hombre. Muy bien. Para empezar, quiero rápidamente distinguir a los hijos. Estamos hablando de los protagonistas, aunque esto los vamos a ver con más detalle en el estudio de la próxima semana. De forma muy general, solamente quiero que podamos ver los hijos. Esta parábola primero está regularmente distinguida hacia el hijo menor. A lo largo de la historia nosotros la hemos distinguido solamente enfocándonos en el hijo menor. El hijo menor, y a quien le hemos puesto este título, ¿verdad? El hijo pródigo, aunque déjeme compartirle que desde luego en su escritura original o en su versión original no está clasificada así, ¿verdad? Ya es algo que nosotros en los subtítulos hemos agregado a lo largo del tiempo. Pero regularmente enfocamos en el hijo menor porque es el que se va de la casa, porque es el que pide la herencia, la malgasta y regresa. Sin embargo, aquí nos habla la parábola acerca de dos hijos. Y los dos hijos se encontraban igual de perdidos, cada uno en su forma.
tenían quizá necesidades opuestas, había características opuestas, pero coincidían en la necesidad de buscar y de encontrar la salvación y el evangelio del Señor Jesucristo. Solamente el pasaje nos refiere a ellos como el menor y el mayor. No encontramos datos más allá de nombres ni edades, sino solamente refiriéndonos a él como el menor y el mayor. Muy bien, estos son muy general los datos de los hijos, como les reitero, en el próximo estudio vamos a ver con más detalle algunos aspectos acerca de estos hijos. Pero bueno, quiero centrar su atención ya una vez que hemos identificado a los dos hijos, con ahora el grupo de personas que rodeaban o que acompañaban precisamente esta historia. En el marco histórico vemos a dos grupos de personas que escuchaban esta historia y curiosamente estos dos grupos de personas se identificaban cada uno con las características de estos dos hijos, del menor y del mayor. Vemos primero, entonces, por un lado, que es en el primer grupo de los hijos estaba dirigido a publicanos y pecadores. Cuando hablaba aquí de publicanos, está hablando de recaudadores de impuestos. Esto es lo que nos dice estos tres versículos que leímos ahorita en Lucas 15. Nos habla que se acercaron a Jesús, muchos se acercaron a Jesús, y estos que se acercaron eran publicanos y eran pecadores, así los llama el texto. Y otra vez reitero, cuando decimos publicanos, se refiere a aquellos que se dedicaban a recaudar o a recoger el tributo o los impuestos que se le pagaba al Imperio Romano. Este primer grupo nosotros los podemos identificar con el hijo menor. Y vamos a ver por qué este grupo a los cuales Jesús dirigió en primera instancia esta parábola, que de hecho comienza primero con la parábola de la oveja perdida, después con la moneda perdida y termina finalmente con este hijo pródigo. ¿Por qué se identificaban o por qué se asemeja al hijo menor? Y bueno, podemos encontrarlo muy sencillamente. ¿Por qué? Porque estos también, los publicanos y los pecadores, eran aquellos que no guardaban las normas morales de la Biblia. Eran aquellos que se habían alejado, que habían olvidado las normas y los preceptos que encontraban en la Escritura, ¿verdad? En aquel momento para ellos era conocido como la Escritura, que era la ley, los salmos y los profetas. Entonces, estas personas se habían olvidado completamente acerca de ello, pero tampoco habían guardado las normas ceremoniales de pureza que guardaban los religiosos judíos. Los judíos, específicamente los religiosos, los fariseos, eran muy celosos de guardar las ceremonias y los ritos religiosos, y eran muy celosos en que el pueblo los guardara también. Entonces, aquellos que no los guardaban eran reconocidos o identificados como rebeldes, como estos publicanos y pecadores que se habían apartado. Pero también eran aquellos que andaban vagando de lugar en lugar, que habían dejado su casa, el seno de su hogar para ir tras sus propios deseos y se habían olvidado de sus normas familiares y sociales. ¿Usted asimila esto con las características del hijo menor? Claro que sí, así como el hijo menor tuvo la inquietud, se rebeló, por decirlo así, salió de su casa, fue y anduvo en el mundo de aquí para allá. Bueno, pues esas eran también las características que guardaban los publicanos y los pecadores. Pero en el lado opuesto vemos ahora las características del hijo mayor. Aquel hijo mayor que se quedó en casa, que procuraba obedecer a su padre, que guardaba su hogar, que era cuidadoso también de estar al pendiente de su casa. Bueno, pues este hijo mayor se identificaba con aquel segundo grupo en el cual estaban las personas que procuraban guardar la ley. Estas personas
observaban, leían la escritura, guardaban los ritos, estaban participando en las actividades religiosas de los judíos, mantenían las leyes morales que habían enseñado, estudiaban la escritura y participaban de las ceremonias, así como un hijo respetuoso, un hijo que trataba de guardar y acatar las leyes o las reglas del hogar. Bueno, pues así estaba también este otro grupo de personas. Entonces vemos aquí ambos grupos, pero también vemos distintas reacciones. En el primero de ellos encontramos a un hijo menor que representaba a los publicanos y a los pecadores que atraían, que el mensaje, perdón, que Cristo les presentaba les atraía por ser un mensaje diferente, un mensaje que no acentuaba en guardar normas, sino un mensaje de aceptación. Recordamos que Cristo comió con ellos y el sentarse a comer a la mesa, el participarles y estar con ellos en un momento tan importante era un sinónimo de aceptación. Cristo mostraba aceptación hacia ellos, algo inusual porque regularmente los judíos, los líderes les señalaban y les juzgaban. Este mensaje de aceptación fue diferente y fue algo que llamó la atención de aquellas personas. En el otro grupo, en el decir aquellos que se parecían al hijo mayor o que guardaban las características del hijo mayor, al contrario, este mensaje de Cristo les alertaba, les desconcertaba, podemos decir que les alarmaba. ¿Por qué habría de aceptar Jesús, quien decía ser el Hijo de Dios, aquel maestro que venía hablando del reino de Dios? ¿Por qué habría de aceptar a aquellos que eran pecadores? ¿Por qué habría de sentarse con ellos a la mesa? Les causaba un conflicto interno y les causaba también un escándalo por no poder corresponder, en este caso, a las expectativas que estos mismos tenían. Entonces era una reacción distinta. Pero tanto unos como otros necesitaban el mensaje del evangelio, necesitaban el mensaje del reino que Jesús venía anunciando, que les venía predicando a este mundo. Los dos, cada uno desde su perspectiva, cada uno desde su postura, necesitaban a Cristo, necesitaban el mensaje del Salvador. Muy bien, ahora, ambas posturas podemos sin duda decir que se encontraban equivocadas en algún punto. Quizá defendían cosas correctas a los ojos de ellos, pero también estaban equivocadas. Los rebeldes, desde luego, aquellos publicanos y pecadores, se habían apartado completamente de Dios, se habían olvidado de su ley, de su palabra, de las normas que él comunicó al hombre, por lo cual ellos se habían olvidado completamente del Señor y de sus enseñanzas. Sin embargo, en el otro extremo o en el otro grupo, el del hermano mayor, podemos decir, son las personas que por participar de la ley, por participar de las ceremonias, por tratar, ¿verdad? Porque sabemos que nadie puede observar la ley al 100% y con infringirla en un punto de la ley estamos infringiendo toda la ley, sin importar si hablamos de normas o de ritos. Entonces, aquellos que se esforzaban o se esmeraban en tratar de guardar la ley, estaban tratando de con eso justificar que con tener una moral aceptable o recta delante de los demás, entonces serían recibidos por el Padre. No encontraban su justicia en Dios, no encontraban el perdón de Dios, sino encontraban su propia moral como carta de presentación para llegar ante el Padre. Entonces, desde los dos puntos de vista encontramos error en la forma de tratar de reconciliarse y acercarse al Señor. Pero bueno, estudiando las características de estas personas, podemos traerla ahora a nuestro mundo, el mundo de hoy, como es el título de este estudio bíblico.
¿Encuentra usted alguna característica diferente? ¿Encuentra alguna diferencia? Sin duda alguna, sin duda alguna, tanto el grupo, tanto las personas que se comportaban como el hermano menor, así como el hermano mayor, existen hoy en nuestra sociedad. Inclusive hasta en una familia podemos observarlo. Siempre está el hijo más recatadito, que no sale, que obedece, que acepta más las normas de la casa, acepta los castigos de la casa. Y aquel hijo rebelde que sale, es, digámoslo así, atrevido, que es trotamundos, que le gusta andar de aquí para allá. Aún en un mismo hogar o en una misma casa encontramos ambas características muy marcadas. Entonces, es fácil distinguir que esta realidad sigue estando latente para nuestro mundo hoy. ¿Los puedes identificar en el mundo en el que vives? Solamente para poner un caso histórico de cómo esto trasciende hoy a nuestros días, podemos encontrar nosotros el caso de la revolución industrial. La revolución industrial o la industrialización, perdón, de nuestro mundo se presentó a finales del siglo XIX, ya prácticamente hace 2 siglos. Entonces, inmediatamente que esto sucedió, encontramos dos puestos o dos clases sociales opuestas. Primero, la burguesía, aquellos que se apegaban al sistema tanto de la industria como al sistema de gobierno en el cual estaban, y que se identifican con el trabajo duro, aquellos que dicen el trabajo, al trabajo es lo que hace salir adelante a una nación, a un pueblo. El trabajo es como el ideal máximo, el trabajo es la norma máximo, el respeto máximo. Bueno, pues esto era la burguesía. Y también encontramos a los bohemios, aquellos que destacaban la libertad sobre la tradición, es decir, sobre las normas, la libertad humana sobre las normas. Y bueno, yo creo que sin duda alguna, hoy en nuestros días también encontramos estas posturas. A lo largo de la historia del hombre siempre ha habido la postura de aquellos que buscan el orden en una comunidad. Hay quienes han defendido el sistema por encima de todas las cosas, hay quienes resaltan el orden, ¿verdad? Por encima de todas las cosas, pero también vemos en el otro lado grupos de protesta, grupos que instan a la rebeldía. Sabemos, bueno, a mediados del siglo pasado, ¿verdad? El famoso grupo de los hippies, ¿verdad? El cual fue un grupo de protesta en el cual se incitó a la juventud a levantarse, a rebelarse, a seguir sus propios instintos, a buscar sus propios placeres, a hacer a un lado los dogmas morales de la sociedad, como por ejemplo, ¿verdad? Se hablaba acerca de la anarquía, ¿verdad? Que ningún gobierno, ningún sistema de gobierno realmente ha podido satisfacer las necesidades del ser humano, que todos son corruptos, que todos buscan sus propios intereses. Entonces, esto se dio a mediados del siglo pasado, ¿no? Y bueno, ya reconocemos también, ¿verdad? A mediados del siglo, ¿verdad? Un sistema rígido en nuestro país, ¿verdad? En todo el mundo lo seguimos, pero en nuestro país, pues recordamos, ¿verdad? Desde luego aquella trágico momento de la matanza de Tlatelolco en el 68, en el cual el presidente que estaba en aquel entonces, él era alguien que se apegaba al orden, que le gustaba demasiado el orden, se sintió amenazado y vino toda aquella revuelta. Bueno, entonces, esto es algo que hemos vivido constantemente, ¿verdad? Hoy, quizá, por ejemplo, el caso más reciente de protesta en nuestro país ha sido por los feministas, ¿verdad? A raíz de tantas muertes y de tanta violencia que han sufrido las mujeres y se han levantado fuertemente en protesta. Y bueno, yo creo que casos históricos no nos faltarían. Si nos pusiéramos a explorar a lo largo de toda la historia, estos dos grupos siempre han estado presentes y lo continúan estando presentes hoy en nuestros tiempos.
Ambos defienden posturas correctas desde su punto de vista. Quizá uno es la libertad y el otro es el orden, pero en algún punto se han deteriorado o corrompido. Y esto contribuye a que dañen el uno al otro, se dañen el uno al otro. Tienden a polarizarse y han sido causa de grandes conflictos. Ambos, desde alguna o desde otra perspectiva, han ofendido a Dios, por lo cual en ambas posturas podemos decir, se necesita a Dios y se necesita el mensaje del Evangelio. El mensaje de Cristo atraía más, en este caso, a los publicanos y pecadores por ser un mensaje distinto, un mensaje de aceptación, como ya lo veíamos. Sin embargo, el mensaje del Evangelio, de las buenas noticias, estaba dirigido a todos por igual, porque en ambas partes se había caído en pecado y cada uno desde su perspectiva estaba buscando agradar o acercarse a Dios desde una manera incorrecta. Para nuestro mundo hoy, el remedio o el mensaje no es diferente. También Dios ha visto hoy al hombre quizá enclaustrado, encerrado en sí mismo o predicando la rebeldía total, la irreligiosidad, es decir, el fuera las normas, el alejarse completamente de Dios, en buscar en sí mismo la solución, el progreso, la paz, la armonía de todo el mundo. Hay quienes han llegado a decir, el hombre es su propio Dios, no necesita de alguien más, pero también ha visto al hombre pensando que por sus esfuerzos, por sus conductas, por sus propias normas, puede acercarse a él. El mundo de hoy, las personas del mundo de hoy, también necesitan de Cristo, también necesitan el Evangelio, también necesitan a Dios. Yo no sé cuál sea tu caso, yo no sé en cuál de las dos posturas te habrás identificado, pero sí sé que también tú como yo necesitamos el mensaje del Salvador, ese mensaje con los brazos abiertos. Recordamos esta parábola que Dios el Padre recibe a ambos, primero al Hijo que llega al Padre, pero también después el Padre va con el mayor y le hace entender las cosas y también a él le extiende los brazos. Entonces, sea que estemos en cualquiera de las circunstancias, el mundo de hoy, las personas del mundo de hoy necesitan al Salvador. Quiero invitarte en esta tarde para que oremos juntos al Señor y para que también tú tomes esta decisión, la invitación de ese Padre que te espera con los brazos abiertos. Yo no sé en cuál de estas personas tú te has visto identificado, pero sí sé que todos, sin excepción, necesitamos a un Salvador y ese Salvador solamente es Cristo el Señor. Cierra tus ojos y pídele a Dios que Él alcance tu vida. Pídele perdón por tus pecados, sea porque te has alejado de Él o sea porque estás escondido en tus propias normas, pero en verdad y en la realidad tu corazón se ha apartado del Señor. Te invito a que oremos juntos al Señor. Bendito Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de esta parábola podemos entender que el hombre está perdido. Sea porque esté alejado de ti, sea porque piense que en sí mismo está el guardar y encontrar salvación, por lo que sea, Señor, pero te necesitamos. Necesitamos que tú nos alcances, necesitamos que tú, Señor, tengas misericordia. Padre, confirma este mensaje en nuestros corazones. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón hacia ti. Alcánzanos, Señor,
para que volvamos arrepentidos, para que entreguemos a ti nuestro corazón. Señor, recibe toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues quiero agradecerte por el favor de tu atención y otra vez a que sin importar tus circunstancias, sin importar tus caminos y tus pensamientos, vuelvas al Señor y le busques de todo tu corazón. Por lo pronto me despido de ti, que el Señor te guarde, el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión y hasta pronto.